Mi idea es que pueda ser una especie de conversación fluida y pasional. Muy bien. Entonces, en primer lugar, tengo aquí a Paula Holguín. Paula Holguín es senadora de la República de Colombia, empezó su carrera política con el presidente Uribe. Es una persona que además es amiga de la Fundación, de Foro Madrid, una persona a la que tenemos especial cariño porque siempre ha sido muy generosa con nosotros. Ha estado desde el primer día, o sea, Foro Madrid también es lo que es por gente como Paula Holguín y eso también siempre hay que reconocerlo. Y además les invito a que se queden bien con las palabras y con su cara, porque está destinada a tener todavía un futuro aún más importante del que ya tiene en su patria Colombia. ¿Tú crees que tiene la Unión Europea? ¿Qué papel tú sientes que tiene la Unión Europea respecto de vuestras causas y sobre todo de la nación colombiana, que atraviesa unos momentos bastante complicados, pero llenos de esperanza por personas como tú? Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en este foro. Gracias de todo corazón a Vox, a Foro Madrid, a la Fundación Disenso. Estar aquí es un honor porque aquí han estado los faros de la libertad del mundo. Milei, Santiago Abascal, José Antonio Cast, esos héroes de la cruzada por Venezuela, Nito, Orlando, Alejandro, todos ustedes. Yo no soy capaz de ser políticamente correcta, entonces les tengo que decir la verdad. Y la primera verdad es que Europa nos puso a soñar con unas ideas que son pilares de Occidente y que era la línea para América Latina, la democracia, la libertad, los derechos humanos. Lamentablemente, la Europa que nos enseñó y nos puso a soñar con eso, de pronto nos abandonó en el camino. Si no fuera por instituciones como esta, creo que sería bastante difícil para nosotros. Y frente al tema de Petro, yo creo que hay que señalar varias cosas. La primera es que ese es un fenómeno global, lo que ellos denominan estallido social, que no fue nada distinto a disfrutar de unas condiciones muy dolorosas para el mundo como la pandemia y valerse de ellas y de algunos descontentos reales y otros creados, infiltrados y apoyados por estructuras criminales para buscar tomarse el poder a través de esos estallidos. Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Colombia, lo hicieron en muchas naciones y ahí entendimos varias cosas. La primera es que hoy en el mundo estamos viviendo una guerra de cuarta generación. Primero las guerras las ganaban los ejércitos grandes, después los ejércitos bien armados, luego los ejércitos con logística y hoy la guerra se gana o se pierde a partir de una batalla de ideas. Y ellos han logrado arrebatarnos el relato y lo hicieron en el momento del estallido. Y le hicieron creer al mundo que habían unas causas justas, que estaban luchando contra unos gobiernos autoritarios, fascistas, como llamó Petro al gobierno de Duque, y que era necesario el cambio. Lamentablemente, el trabajo de relato que ellos hicieron, más las redes, más un apoyo de sectores del mundo que son partidos, ONGs y medios, que uno no sabe si actúan así por desconocimiento, por candidez o por complicidad. Y decidieron pasar una línea y muchos convirtieron, y muchos partidos, la afinidad ideológica en complicidad criminal. Y guardaron silencio a pesar de que en el estallido lo que había era un intento de toma del poder, había infiltración de dineros del ELN de la FARC, poco se dijo de los policías que trataban de quemar vivos en los CAI, poco se dijo de los bloqueos de vía, de un puerto como el de Buenaventura por el que ingresa el 70% del comercio a Colombia bloqueado por 36 días. Entonces, aquí se presentó esto. Se presenta un candidato además
Petro había perdido la elección anterior y el día que la perdió dijo, nos vemos en las calles, y cumplió. Y su oposición no fue una oposición democrática, sino criminal desde el primer día. Y eso, sumado al estallido, a la complicidad de organizaciones que Alejandro puede explicar mejor, como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todo esto, pues llevaron a la victoria de Petro. Tengo que sumar un error nuestro, muchos errores. Uno es que nosotros no vimos que las encuestas desde 2012 mostraban que los colombianos sentían que el país iba por mal camino. Es decir, que a pesar de los esfuerzos, unos más que otros de los gobiernos, la gente sentía que no le irrigaba bienestar. El otro error nuestro fue que a veces confundimos democracia con democraterismo y terminamos cediendo en cosas en las que no deberíamos ceder. Y no fuimos capaces de ganar el relato. Yo creo que a raíz de eso hoy estamos viviendo una crisis en Colombia y en el mundo que es una gran oportunidad, es nuestra oportunidad. Porque la crisis que está viviendo la democracia, la crisis de comercio y la crisis de seguridad nos debería llevar a volver a llenar de valor la política y las ideas que defendemos, que no solo son ideas que tienen que ver con la verdad, sino que dato mata relato. Nosotros tenemos la cifra y la prueba empírica de por qué lo que nosotros defendemos es lo que hace que los países salgan adelante, que la gente pueda hacer lo que tiene que hacer cuando se hace bien la política, que es una vida buena, que es un bien común, que es el bienestar, y eso solo se logra con las ideas que nosotros defendemos. Entonces, hoy estamos en un momento retador con un presidente que no tiene ni la legitimidad ni la legalidad, y lo digo porque fue un presidente que se eligió violando topes de campaña, se eligió con financiación indebida, con falsedad en documento público y falsedad procesal. En este momento hay unas investigaciones en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusaciones contra el presidente por estos hechos. Él ha usado la estrategia típica de salir a hablar de un golpe blando, y aquí no hay ningún golpe blando. Aquí lo que esperamos los colombianos es que, cumpliendo el artículo 109 que ayer afortunadamente mencionó el doctor Santiago Abascal, pues eso va a pérdida del cargo y pérdida de investidura por los delitos por los que hoy está siendo investigado. Está tensando la institucionalidad, están instrumentalizando la justicia, están deteriorando todo el sistema económico, primero porque sus ideas no pueden generar riqueza. Ellos lo único que fomentan es la pobreza, porque un pueblo con hambre no piensa, un pueblo con hambre se vuelve mendigo del Estado, de los subsidios del Estado, y eso es lo que ellos están buscando. De hecho, ahora decían que ninguno se atrevía a decir frontalmente de crecimiento, pues el gobierno de Colombia sí fue capaz. Y la ministra de Minas y Energía dijo que el país tenía que decrecer y que invitaba a los países a decrecer, y en eso nos tienen, en un decrecimiento económico, en una grave tensión institucional que ya raya con intentos de ruptura democrática, y también con un problema muy grave, y es la consecuencia social que esto tiene. Hoy se levantó un paro de camioneros que llevaba más de 2 días en Colombia, y quiero terminar con esto, y es la hipocresía de esos gobiernos de izquierda cuando gobiernan. Cuando el presidente Duque habló de subir un poco la gasolina en Colombia, ellos amenazaron con incendiar el país, y con Petro en 2 años la gasolina pasó de 9.000 a 16.000 pesos. Y ya está subiendo el ACPM, hizo campaña prometiendo que no iba a subir el precio del ACPM. Y está quebrando la empresa más importante de Colombia, que es Ecopetrol. Y adicionalmente, con el discurso del cambio climático, está poniendo en riesgo la seguridad energética de Colombia. Y termino con esta anotación: nosotros no somos anti medio ambiente, somos anti-ecomarxistas,
porque nosotros sí creemos en la protección medioambiental, pero sabemos que puede haber equilibrio y que se puede producir conservando y conservar produciendo. Y sabemos que es importante avanzar en energías limpias, pero no a costa de poner en riesgo la seguridad energética, porque la energía más cara es la que no se tiene. Y la energía es un tema transversal para el desarrollo económico, social y ambiental. Y termino con esto. Hoy Petro está acabando de deteriorar la sociedad colombiana con reformas nocivas que buscan la estatización de la salud, de las pensiones y de la educación. Colombia hoy tiene un sistema de salud que tiene cobertura casi universal y solidario. Tiene un sistema pensional que con defectos ha funcionado en un sistema mixto de públicos y privados como el de salud. Pero todo eso lo quiere acabar por el afán, el apetito burocrático y de recursos del Estado que quiere estatizar todo, cuando en el mundo se ha comprobado que el Estado no es buen administrador y que la mejor fórmula es un Estado chiquito, que se dedique a lo único que se debería dedicar y no que trate de interferir en todas las esferas sociales y económicas. En eso estamos hoy. ¿Qué deberes les pondrías a Germán y a Carlos Fidanza, ECR y Patriotas por Europa, para que pudieran desde los grupos parlamentarios ayudar a Colombia en esta batalla que Petro está por los suelos, pero también cuando están por los suelos cuando son más peligrosos, y ha dado señales inequívocas de no estar dispuesto a entregar el poder y por supuesto a no tener ningún tipo de creencia en lo que es la alternancia en el poder? Yo creo que hay varias cosas importantes. Una que señalaba el doctor Hermann Tertsch, que es la hipocresía. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, Cuba, Venezuela y Nicaragua reciben ayuda humanitaria de la Unión Europea, que es una forma de frenar o aplazar el que esos regímenes hagan agua. Entonces, la Unión Europea nos vende el fetiche del diálogo. Todo hay que arreglarlo dialogando. Diálogo, diálogo, diálogo sin límites, diálogo forzado por la violencia, el vandalismo y el terrorismo, diálogo, diálogo. Y se vuelven cómplices de temas como los procesos de paz. Y es clarísimo, cuando en Colombia se estaba negociando en La Habana con la FARC, nosotros lideramos todo el movimiento por el no en el plebiscito. Y lo hicimos porque no es cierto ese falso macartismo de que en Colombia había amigos de la guerra y amigos de la paz. ¿Cómo puede ser enemigo de la paz alguien que vive en un país que se ha desangrado por décadas? Éramos enemigos de que el Estado fuera el que se arrodillara ante las estructuras narcoterroristas y no los terroristas los que se desmovilizaran y sometieran al Estado. Ahí hay una gran diferencia. Y contra todo y contra todos, incluida la Unión Europea, hicimos campaña por el no y ganamos. Lamentablemente después, otra vez de manera ilegítima e ilegal, con una proposición en el Congreso, impusieron el acuerdo, burlándose de lo que tanto defendemos en la democracia, que es la decisión del constituyente primario, el mismo que hoy se están burlando en Venezuela, porque las actas son públicas, son más de 25.000, representan más del 80% y hay un ganador indiscutible. Lo mismo pasó en Colombia. En Colombia el pueblo dijo no y no lo impusieron. Una pregunta que le haríamos a la Unión Europea hoy es, ya que avalaron y apoyaron todo esto que se montó en torno de La Habana, ¿por qué no han dicho nada hoy cuando la evidencia muestra que el acuerdo fue una patraña? Y fue una patraña porque las FARC siguen delinquiendo,
porque hoy tiene presencia en el último año 22-23 que ha gobernado Petro. Todas las estructuras criminales en Colombia, ha multiplicado el control del territorio, ELN, FARC, Clan del Golfo. ¿Por qué no dicen nada cuando se burlaron de las víctimas y de su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición? ¿Por qué no dicen nada cuando un bandido como Iván Márquez, que negoció todo el tiempo en La Habana, terminó yéndose otra vez para el monte y hoy Petro le ofrece una nueva mesa de negociación? Entonces, parte de lo que nosotros le pedimos a los países garantes de estos procesos es: ¿por qué callan cuando se descubre que lo que avalaron fue una farsa? Una farsa que no desmovilizó a la estructura terrorista en Colombia, que no tuvo unos mínimos de justicia y que no tuvo a las víctimas en el centro como ellos decían. Pero esto tiene un agravante y es: no olvidemos que los partidos y gobiernos de ese lado siempre han estado vinculados y aliados con organizaciones narcotraficantes y terroristas. Entonces, si la moral de la defensa de la democracia y las libertades no nos dan para combatirlo, por lo menos la moral que debe tener no ser cómplices de terroristas ni de narcotraficantes. Porque aquí hay una cosa cierta y es que ellos operan en red para favorecer estas estructuras transnacionales dedicadas a estos delitos. Son estructuras que no tienen límites ni éticos ni fronterizos. Yo lo he repetido hasta el cansancio. Si no logramos que Venezuela recupere la democracia y la libertad, Colombia no recuperará la paz y la seguridad. Porque el ELN y la FARC, que usaron como santuario durante muchos años a Venezuela, hoy lo tienen como retaguardia estratégica. Hombres, mandos y armas de esas estructuras terroristas hoy están en Venezuela, hoy se asientan y operan desde Venezuela y martirizan a venezolanos y a colombianos de uno y otro lado de la frontera. Eso le debería preocupar a la Unión Europea. Y yo les voy a suplicar un favor. Si ustedes se van a seguir metiendo en el tema de los procesos de paz, establezcan unas líneas rojas. No todo puede ser negociable. La libertad no puede ser negociable, la democracia no puede ser negociable, los derechos de las víctimas no pueden ser negociables y tienen que ser los bandidos los que se sometan al Estado y no podemos seguir sometiendo y arrodillando a los Estados a las estructuras criminales. Y en ese sentido, finalmente yo les quiero pedir algo. Una de las consecuencias de esos malos procesos es que hoy en el gobierno de Petro, Colombia volvió a la cifra de secuestro que no tenía desde hacía 12 años, más de 300 secuestros el año pasado. El secuestro ha crecido un 70% durante el gobierno Petro, según el propio ministro de Defensa de Gustavo Petro. La extorsión ha crecido casi un 37% durante el gobierno Petro, según el propio ministro de Defensa del gobierno Petro. Hoy nosotros estamos viendo un mayor control del territorio de las estructuras. ¿Y saben qué es lo grave? Que en muchos países estos gobiernos saben que no necesitan ser populares, porque se pueden quedar en el poder con dos cosas: plata, que son subsidios, y plomo, que son las estructuras criminales que permiten que crezcan en nuestros territorios. Entonces no dejemos que nuestras democracias sigan sometidas y que ellos sigan ganando elecciones con plata, plomo y trampa, porque eso es lo que ha estado pasando en América Latina. Y yo sé que es mucha carga para ustedes y además este reclamo se los debería hacer a los malos, no a ustedes. Pero vuelvo a decirles lo que en un comienzo les expresé. Nosotros en América Latina creemos en los valores de Occidente, hemos creído en la democracia, en la libertad, en los derechos humanos. No permitan que el valor
de eso que es tan importante, incluida la libertad de mercado, la perdamos por estos flojones que por afinidad ideológica terminan en complicidad criminal con estas estructuras y estos gobiernos en la región.